Shalom, shalom a todos, ¿cómo les va? Que Yahweh les bendiga. ¿Se escucha Shalom, bien? shalom. ¿Se escucha bien? Bien. Bueno, que Dios les bendiga. Estamos aquí en este Meet, un Shabbat más, un sábado más, un viernes, disculpen, más, para tener este encuentro, estas palabras que el Señor nos trae a cada uno de nosotros. Y el Señor incluso me sorprende a mí con las palabras muchas veces, porque lo que suelo enseñar, me lo enseño a mí mismo primero, ¿no? Dios me lo habla para mí también. Y es de mucha bendición. Es de mucha bendición, porque la palabra de Dios es ese manual. Miren, la palabra instrucción, que es la palabra Torah, nosotros decimos que es un manual de vida, pero también es un manual de éxito. El sinónimo de poner en obra eh, lo mejor que podamos en el espíritu, la ley de Dios, es un manual que nos lleva al éxito. Porque evitando hacer lo que las escrituras nos dicen que evitemos y haciendo lo que la escritura nos dice que hagamos, tenemos éxito asegurado. Asegurado. Lo que pasa es que muchas veces, como somos seres humanos y como somos personas que tenemos ese libre albedrío que nos dejó el Señor, no somos robots. Hoy estaba escuchando allí una radio aquí en Argentina donde hablaba un periodista y comentaba que bueno, que ya hay robots que están preparados, esto de la inteligencia artificial nueva y demás, que están haciendo robots, incluso con forma de humano. ¿Por qué? El robot con forma de humano, comentaba el periodista, lo hacen generalmente porque todo lo creado por el humano está hecho para que manos, ojos, boca interactúen con eso. Entonces los robots que hacen, los hacen, se están planificando con forma de humano precisamente porque todo lo que está creado para que un cuerpo humano pueda trabajar con eso. Y me causaba gracia, iba conduciendo el vehículo, estoy en Buenos Aires en este momento, iba conduciendo el vehículo y me causaba gracia algo que decía uno de los periodistas allí, porque uno de los periodistas decía, claro, el tema es que eh, estaban probando uno de estos robots que ponga un tornillo. Y dice que estuvo como 4 días hasta que pudo calibrarse él mismo, ¿no? Porque él mismo iba haciendo pruebas, 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 este robot y funcionó. Y uno se reía, un periodista, y le decía al otro, bueno, claro, en ese sentido los robots van a ser superiores a los humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene paciencia, el ser humano está intentando enroscar algo y se frustra, y cuando se frustra ya tira todo y deja todo. En cambio el robot puede estar 10 años intentando lo mismo, bueno, hasta que le sale. Y estaba pensando en eso, sonreía yo mientras hablaban esto los periodistas, pero también estaba pensando en esto que Dios nos dio libre albedrío a nosotros, y ese libre albedrío o sea, libre albedrío es la capacidad que tiene todo ser humano de tomar decisiones, para lo bueno o para lo malo. Ahí está el- la clave. El libre albedrío es, en este caso, el caso de la escritura, tomar la decisión personal de poner en obra o no poner en obra lo que sé que está bien. Eso es el libre albedrío. Yo decido si robar o no robar. Yo decido si hacer acepción de personas o no. Soy yo el que decido. Cada uno de nosotros tiene esa capacidad para decidir, ese libre albedrío para decidir qué vamos a hacer. No así este caso, este robot, que podía insistir, insistir hasta que se iba calibrando a sí mismo y podía funcionar. Y ustedes saben que el libre albedrío que tenemos nosotros, Dios lo pone a prueba generalmente para que nosotros evolucionemos. Ese libre albedrío que nos da el Señor
nos permite a nosotros tomar la decisión correcta o no. Y fíjese qué bueno que es Dios. Porque la misma Escritura nos dice a nosotros que a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto quiere decir que con nuestro libre albedrío podemos tomar una buena decisión y claro que nos va a servir a bien, pero Dios también, como sabe que nosotros tomamos decisiones muchas veces de acuerdo a esa libertad que nos dio, cuando tomamos una decisión incorrecta, eso nos ayuda bien. Dice la Escritura, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando tomamos una mala decisión y cuando tomamos una buena decisión. La buena decisión nos lleva al éxito. La mala decisión nos lleva a momentos de crisis, a momentos de tribulación, a momentos de disciplina quizás, ¿no? A consecuencias, pero ese libre albedrío que nos permitió tomar la mala decisión se termina convirtiendo también en una bendición. Porque cuando nosotros tomamos una decisión incorrecta, esa decisión provoca dolor, claro. Fíjese lo que dice la Escritura. La actual disciplina, dice el apóstol, parece no ser causa de gozo. Claro, cuando Dios nos disciplina, porque incluso nosotros mismos nos disciplinamos, diría yo, más que Dios. Cuando nosotros hacemos algo que no corresponde, nosotros mismos somos los que nos disciplinamos a nosotros mismos, porque no es Dios que está encima nuestro tratando de castigarnos. Y tomamos una mala decisión y tiene consecuencias. Es como suelen decir por allí muchos, que le echamos la culpa tanto al diablo, parece que el diablo es el culpable de todo, pero muchas veces las decisiones nuestras, las malas decisiones, son culpa nuestra, no son culpa del diablo. Y es ese libre albedrío que nos da a nosotros la posibilidad de equivocarnos y en la equivocación sufrir. Y en el sufrimiento aprender qué es lo que pasa cuando por medio de nuestra libertad para decidir tomamos malas decisiones. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, bueno, pasamos momentos difíciles, pero nos ayudan para bien. ¿Por qué para bien? Y el pasar por un momento difícil, el pasar por una crisis, en cualquier área, ¿no? Por una crisis, a nosotros nos hace madurar. Madurar como personas. Cometemos un error, ese error nos causa dolor. Y el problema aquí de los errores que cometemos, ojalá el error que cometamos solo a nosotros nos genere algún tipo de consecuencias. ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando cometemos un error, lo cometemos para el entorno. Aquellos que tienen familia, que todos tenemos familia, cuando cometemos un error, sufre la familia, no sufro yo solo. Sufren las personas que nos rodean y que formamos parte de un vínculo. Y eso nos ayuda a ver al otro, al prójimo, y a aprender a amar. Ese error nos enseña a aprender a amar al prójimo y decir, no lo puedo cometer de nuevo. Porque yo creo que cuando cometemos un error, no es que nos duele a nosotros el error, nos duele ver el dolor del otro. Nos duele ver cómo sufrió nuestro hijo, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro amigo. Nos duele ver eso. El sufrimiento del otro debe ser lo más doloroso, más que el dolor propio. Ver sufrir a otro por culpa mía. Entonces, este libre albedrío a nosotros nos permite equivocarnos y que eso nos bendiga, nos ayude para bien. Y hoy estaba pensando en esta palabra que estoy dando hoy, y estaba pensando en la fe. Eso tan hermoso que nos lleva a hacer cosas sobrenaturales. La fe. Pareciera ser un latiguillo. Esto que suele mencionar todo creyente, es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Es como, claro, es algo que aprendemos de memoria. Es algo que nosotros, y creo que hasta los niñitos en la escuela dominical le enseñan estas frases que son como latiguillos. Es la fe, la certeza, estoy seguro, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Pero ese latiguillo es puesto a prueba.
mediante tu libre albedrío. Y es ese latiguillo, es esa palabra la que se convierte en algo sobrenatural, o la que nos lleva a pasar una tribulación o un momento de malestar, un momento de tristeza. ¿Por qué, hermanos? Miren, hoy los quiero llevar a algo de las escrituras que me ha gustado mucho lo que he leído hoy sobre esto, y tiene que ver con tu vida y con mi vida. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Quiero que vayamos allí al libro de Levítico 25. Y acá, siempre que leemos la escritura, esta escritura es para todos nosotros. Toda la escritura completa nos ayuda a sacar algo de aprendizaje para poder poner en obra eso. Y fíjese, allí que Mati, apaga el micrófono. Matías, apaga el micrófono porque ahí está, listo. Nos ayuda todo lo que leemos a evolucionar como seres humanos. Mire, dice así la escritura. Aquí está contando el título, esto en la Biblia Reina Valera. De hecho, los títulos bíblicos, no, o sea, los originales, lo que se escribió originalmente, no tenía títulos. Estos títulos los pusieron los traductores bíblicos contemporáneos para poder dividir, digamos, la escritura y manejarla con títulos. Pero los títulos, ningún título fue escrito, ninguno, ni del Nuevo ni del Antiguo Testamento. Y dice así: año de reposo de la tierra y el año del jubileo. Dice así: Jehová, Yahweh, habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahweh, no sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Bien, yo quiero trasladarlos a esto y quiero que piensen en su vida. Acá hay algo claro. No vamos a hablar en sí, el motivo de esta lectura no es que nosotros hablemos en sí sobre los años de la cosecha, no, vamos a hablar algo. Aquí dice que Dios le dijo a Moisés: hagan esto. ¿Entendemos eso, no? Dios le dijo a Moisés: 6 años sembrarás tu tierra, 6 años podarás tu viña, recogerás su fruto, pero el 7º año la tierra tendrá descanso. Bien, eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Primero, quiero que lo traslademos a la actualidad, a nuestra vida. Muchas veces Dios llega a la vida del creyente por medio de un intermediario. Si bien nosotros oramos y Dios nos habla y Dios tenemos hoy esa comunión con el Señor, muchas veces, en este caso, Dios usó a Moisés. Dios no le dijo al corazón de cada uno de los hijos de Israel, no le habló Dios a 1.500.000 personas en ese día, a uno por uno. Dios habló a Moisés para que le diga al pueblo. Y Moisés le dice al pueblo: 6 años, dice el Señor, que sembremos, pero que el 7º año la tierra tenga reposo. Moisés es un profeta. Ahora, es palabra de Dios. Ese mandato salió de la boca de Dios. Es lo mismo que cualquier palabra que Dios te dé a ti para tu vida. Este mandato, ¿en qué terminó? Terminó en que el libre albedrío de la nación de Israel en aquel tiempo decidió no hacerle caso a Dios sobre esto, sobre este mandamiento. Es como que Dios nos habla y nosotros hacemos lo que queremos. Sí, claro, hacemos lo que queremos. Decidimos hacer o no lo que Dios nos dice. ¿Saben por qué les digo que el pueblo no hizo caso? Porque más adelante
allí en el 18, mire, dice así. En el 18 dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponerlo por obra y habitaréis en la tierra seguros. Ahora cuando empezamos este MIT, yo les decía a ustedes que habitamos seguros en la tierra cuando ponemos en práctica lo que Dios nos enseña. Si el Señor nos dice, miren, esta es la forma de manejarse en la vida, cuando nosotros ponemos en práctica lo que la Biblia nos dice, nos va bien. Y cuando decidimos no poner en práctica, nos va mal. Y aquí Dios le está diciendo, habitaréis seguros en la tierra, si ustedes me escuchan y me hacen caso. Seguros, hermanos. ¿Sabe que hay algo que el ser humano necesita y es sentirse seguro? Si hay algo que nosotros necesitamos es esa seguridad. La incertidumbre es lo peor en la vida del creyente. No saber qué voy a comer mañana. No saber si me va a ir bien o me va a ir mal en determinada situación. No saber si se va a cumplir algo en mi vida que yo deseo. No saber si tengo asegurado el sustento diario. Bueno, la incertidumbre es para nosotros algo que duele mucho. Y aquí el Señor está diciendo, habitaréis seguros si me hacen caso. O sea, esa incertidumbre no va a estar, hermanos, cuando le hacemos caso a Dios. Y dice así, mire, sigue diciendo, escuchen, habitaréis seguro en la tierra, dice, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijereis, acá viene la prueba, escuchen, y si dijereis, o sea, lo dijeron, ¿qué comeremos el séptimo año? Claro, porque el séptimo año no había que sembrar, y el séptimo año había que comer lo que daba el campo, sin cosechar, sin trabajar, sin labrar la tierra. Y si dijereis, ¿qué comeremos el séptimo año? He aquí, no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Claro, aquí está lo humano. Es lo que nos pasa a todos nosotros. La incertidumbre. Eso ¿qué vamos a hacer? Pero Dios ya habló, hermano. Hermana, Dios ya habló. Dios les dijo, si ustedes trabajan 6 años y si ustedes dejan reposo, van a estar seguros. El séptimo año no hagan nada. Claro, pero ¿cómo puede ser? Bueno, mire, sigue diciendo la Escritura. Y si dijeres que comeremos el séptimo año, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. Y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto, comeréis de lo añejo. Y la tierra no se venderá. Bueno, eso es otra cosa. Bien, escuche. ¿Qué es lo que le está prometiendo Dios aquí a su pueblo? Van a trabajar 6 años. El sexto año dejan la tierra como está. Durante el sexto año nada hacen. O sea, que el sexto año, todo lo que produjo el sexto año, les tiene que alcanzar para comer el año 7. Y recién en el año 8 van a empezar a sembrar. Y eso lo van a cosechar el año 9, porque las cosechas no es de un mes. Entonces, por eso Dios le dijo 3 años, la cosecha número 6 les va a rendir por 3. Es una promesa que Dios le dio a su pueblo. Y miren lo que fue. Dios le dijo, si ustedes ponen por obra lo que yo les digo, si ustedes tienen fe, estamos hablando de fe, todos nosotros nos gusta la fe. Si ustedes ponen por obra lo que yo les digo, 3 años les va a dar la cosecha número 6. Y recién el año noveno van a comer del fruto que sembraron en el octavo. ¿Sabe qué hizo la nación de Israel? ¿Saben qué hizo? Nunca, escuche esto, nunca guardó un séptimo año.
la nación de Israel. Tanto así, que quebrantó tanto ese mandamiento, que por cada uno de los años que ellos no cumplieron, uno de esos años representó un año de cautiverio. Cuando fueron llevados cautivos, los años del cautiverio fueron por cada uno de los años sabáticos que no cumplieron. El Señor les dijo, la nación falló, no cumplió el año en el cual yo les dije que den un salto de fe, porque de eso se trata, hermano, porque Dios, si no quisiera hacer algo sobrenatural, porque le puedo asegurar que el sexto año es algo sobrenatural que la cosecha rinda por 3. No es natural que una cosecha un año rinda 2 años, 3, 5 años y el sexto año el triple de lo que dio los años anteriores. Eso es un milagro. Y es un milagro que solo se provocaba con fe. Porque ¿por qué el pueblo no se atrevió a dejar de sembrar el séptimo año? Porque tenía miedo. Miedo a morirse de hambre. Dios les dijo, y su libre albedrío hizo que ellos tomen la decisión incorrecta. Durante tantos años que Dios les dijo, bueno, ahora los años de la cautividad son los años, si ustedes fallaron, tantos años en la cautividad, tantos años, digo, en el año sabático, esos años van a ir cautivos. Hermano, hermana, yo quiero que entienda esto. Es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Esa palabra, ese latiguillo, es lo que diferencia a los hijos de Dios que viven lo sobrenatural del reino, de los que viven lo natural. Los hijos de Dios que no pusieron en obra ese mandamiento, vivieron lo natural de Dios. Se lo de esta tierra. Ellos vivieron naturalmente y sembraron el séptimo año porque naturalmente la tierra no puede dar 3 veces más de lo que da. La planta no puede, el trigo, la cebada, los frutos no pueden dar 3 veces más de lo que dan naturalmente. A ver, una higuera, si una higuera le da, supongamos, 30 kilos de higo, no le va a dar una higuera 90 kilos de higo de la nada. Y el pueblo de Dios pensó en lo natural y dijo, no, si nosotros sembramos un campo con trigo y nos da, no sé, 10 toneladas la hectárea, no nos puede dar 30 toneladas una hectárea de trigo el sexto año haciendo lo mismo. Se ataron a lo natural. Y eso natural los llevó después a una cautividad. Y les dio una inseguridad. Es por eso que Dios dijo, si ustedes me hacen caso. Y muchas veces, querido hermano y querida hermana, el hacerle caso a Dios es algo que no tiene sentido para lo natural. Es por eso que la Escritura dice, bendita locura. Porque seguir muchas veces un mandato de Dios puede parecer una locura. Yo le puedo asegurar que alguien que no conozca a Dios, la nación de Israel sí lo conoció. De hecho, ellos vieron los milagros, vieron muchas cosas, pero aún así, su naturaleza les hizo pensar que no podía pasar lo que Dios les dijo. Y aquí juegan muchas cosas, que la Biblia no lo dice explícitamente, no está escrito allí, pero podemos imaginarnos que entre tantas personas muchos pueden haber dicho, claro, pero ¿no será que Moisés se equivocó y lo dijo de su propio corazón? ¿No será que Moisés lo dijo de su corazón? ¿Estás seguro? Para mí que Moisés entendió mal o no sé. Puede haber pasado, porque es lo que nos pasa a nosotros cuando Dios nos da una palabra.
cuando Dios nos da una palabra, la palabra que Dios te da, mira hermano, si hay algo que Dios es especialista, es en prometer cosas imposibles. ¿Para qué Dios le va a prometer algo posible? Si lo posible lo puede hacer usted, lo posible lo puedo hacer yo. Las promesas de Dios tienen la característica de esta promesa que Dios le hizo a su pueblo. El 6º año les voy a dar fruto de la tierra por 3 años, para que recién al 9º año puedan comer del fruto nuevamente. Esa es la naturaleza de las promesas de Dios. Por eso si Dios te prometió algo que te parece hoy una locura, y hoy vos ves tu situación, ves tu realidad, ves tu vida, y decís, es una locura lo que Dios me prometió. Es algo, lo que Dios me prometió es algo que no puede pasar. Bueno, ponete contento. Si Dios te ha prometido algo difícil, si Dios te prometió algo que prácticamente no se puede cumplir, ponete contento, ponete contenta, porque esa es una verdadera promesa de Dios. Lo sobrenatural de Dios parece mentira, parece algo fantasioso. Ahí es donde está la promesa de Dios. ¿Y cómo hacemos? Y aquí está, como les digo, la diferencia entre el hombre y la mujer de Dios que viven lo sobrenatural de Dios y el hombre y la mujer de Dios que viven lo natural de Dios. Porque hay 2 tipos de personas en el reino. No crea que hay uno que son los malos y los pecadores, otro que son los buenos y los santos. No. Yo le puedo asegurar que aquellos que creyeron y tomaron decisiones basadas en la fe, cometieron graves errores también. A ver, ¿qué fe tuvo? Tremenda fe que tuvo el rey David. Sin embargo, todos conocemos los errores que cometió el rey David. Ojo, fe sobrenatural no es sinónimo de que vamos a hacer todo bien. El rey David se enamoró de una mujer, la cual tenía marido, mandó a matar prácticamente al marido, se casó con ella. La consecuencia vino, el primer hijo que tuvo con esa mujer a la cual amaba, murió la criatura. Eso fue una consecuencia. Luego de esa mujer nació Salomón, la promesa. A ver, y cometiendo ese error y otros errores, el rey David fue un hombre con un corazón agradable a Dios. ¿Sabe por qué? Porque errores cometemos todos, y graves errores cometemos todos. Pero fe inquebrantable no tenemos todos. No importa los errores que hayas cometido, porque del error se hace cargo Dios. Nosotros nos arrepentimos, eso dice la palabra, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y se volviere de sus malos pasos, yo sanaré su tierra. O sea, todos tenemos errores. Está en nosotros humillarnos, Señor, te pido perdón por esto, Dios tiene un trato personal con nosotros, pero eso no tiene nada que ver con la fe. El rey David le creyó a Dios todo lo que le dijo. Imagínese si no le va a creer que Dios envió un profeta y él lo habían dejado de lado. Habían venido todos sus hermanos cuando el profeta Samuel lo iba a ungir como rey. ¿Y sabe qué pasó? Él estaba solo, pastoreando ovejitas. Y de repente vino alguien y le dijo, ahí te están llamando en tu casa. Porque la Biblia cuenta la historia desde el lado del profeta Samuel. Pero desde el lado de David, era un muchachito que estaba pastoreando ovejas y no sabía lo que estaba pasando en la casa de su padre. El rey David no tenía idea que el profeta Samuel a su hermano mayor lo había visto y había dicho, ciertamente, este es el rey. Tenía toda la apariencia y Dios hablaba con Samuel. Pero David ni enterado. David en ese momento estaba pastoreando ovejas. Lo único que se enteró David es que vinieron y le dijeron, te llaman en la casa de tu padre. Y cuando él se presentó en la casa del padre, el profeta de Dios le habló y lo ungió como rey. ¿Sabe qué hizo él?
Porque que te unjan como rey no quiere decir que todavía sos rey. Él creyó en la palabra que Dios le dio. Él creyó. La fe es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Él, cuando el profeta le habló, adivine qué pasó con el rey David. Creyó. Él creyó esa palabra y se fue de nuevo a esperar el cumplimiento. Lo ungieron como rey. Y se fue a esperar el cumplimiento hasta que el tiempo vino. ¿Por qué? Porque tenía una fe sobrenatural. ¿Y cómo se provoca esa fe sobrenatural? Hermano, hermana, hoy les voy a dar esta palabra y esta clave para que usted pueda vivir lo sobrenatural de Dios. Y es sencillo, es tan sencillo. ¿Sabe? Es sencillo y difícil. ¿Por qué es difícil? Difícil es porque somos seres humanos y nos pasa lo mismo que le pasó a Israel cuando escuchó la promesa de Dios. Cuando Israel escuchó la promesa de Dios, dudó y dijo, ay, Dios mío, ¿y qué pasa si no sembramos el sexto año? El séptimo año, disculpe. ¿Qué pasa si no sembramos? Y si no sembramos el séptimo año y no nos alcanza para terminar el séptimo año, el octavo año recién vamos a empezar a sembrar y vamos a comer, nos vamos a morir de hambre. Pero Dios lo dijo. Y ahí es donde lo natural pelea con lo sobrenatural. Ahí es donde se diferencia el varón y la mujer sobrenatural de Dios y el varón y la mujer natural de Dios. Y no es que esté en pecado el natural pensó con una mente humana, pero no quiere decir que no, pero queremos vivir lo sobrenatural. ¿Y a dónde está la clave, hermano? Yo le puedo decir dónde está la clave. Al rey David le dijeron, ¿y sabe qué hizo el rey David? Tal cual le dijeron, eso hizo. Sin dudar, sin cuestionar. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una palabra de dirección y no le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces el Señor nos dijo, esto es lo que quiero de ti? Encima, es algo que hoy no se puede cumplir humanamente. Porque Dios, ya les dije, Dios es especialista en prometernos cosas imposibles. Él es el Dios de las cosas imposibles, no de lo posible. Ahora, es nuestra actitud y nuestro libre albedrío el que nos va a llevar a vivir eso sobrenatural. Y son tan pequeños detalles, pero tan importantes, Dios a cada uno de nosotros nos desafía en determinados momentos de nuestra vida. Y esos determinados momentos de nuestra vida son ese pequeño lapso de tiempo donde si nosotros tomamos la decisión correcta, el milagro se genera. O dejamos que todo siga su curso, como la nación de Israel en aquel tiempo, y no se genera el milagro. ¿Por qué te digo esto, hermano, hermana? Porque Dios siempre, recuerde lo que dice la Escritura, siempre mida las palabras. Porque en este caso yo o quien sea te da una palabra y vos la tenés que medir con la Escritura. Pero si la palabra viene respaldada desde la Escritura, si lo que el varón de Dios o la mujer de Dios te dijo y no es algo que está en contra de la Escritura, lánzate hacia eso, ya. Entra en el río de Dios y vas a comenzar a vivir lo sobrenatural de Dios. ¿Sabe qué nos cuesta? Que somos demasiado pensantes. Y
¿Cómo podemos pretender con la mente humana entender a un Dios eterno? Y esto siempre lo digo. La mente humana es una mente limitada y finita. No finita de pequeña, sino finita, no es infinita. La mente humana está preparada para entender que todo, por ejemplo, que todo tiene un principio y todo tiene un fin. Nosotros, los seres humanos, no entendemos la eternidad. Si nos ponemos a pensar que la Escritura dice que Dios es eterno, lo natural del hombre y la mujer nos hace pensar, no, bueno, ¿cómo que es eterno? En algún momento tiene que haber empezado. ¿Cómo puede ser que no haya empezado nunca Dios? Es porque tu mente solo conoce lo natural y lo creado. Entonces, y nos remontamos nosotros hacia cosas materiales. No, todo tiene un comienzo. ¿Cómo no va a tener un comienzo Dios? No me entra en la cabeza que Dios nunca pueda haber comenzado. ¿Cómo puede ser algo eterno? Claro, lo eterno, o lo sobrenatural de Dios no entra en nuestra mente. Entonces, cuando Dios te da una palabra, no uses tu mente para intentar entender o comprender lo que Dios va a hacer. Cuando Dios te dice algo, si vos lo trasladás a tu mente, a tu pensamiento humano, nunca vas a entender el pensamiento de Dios. Nunca vamos a comprenderlo. Es por eso que el Hijo de Dios... A ver, ¿qué sentido tenía que el pueblo de Dios le pregunte al Señor, ¿y por qué? ¿Por qué es esto de los 6 años y el 7 y el 8? De hecho, ellos usaron el razonamiento que podés usar vos o yo con las palabras que Dios les dio. ¿Qué sentido tiene, Señor? Bueno, y ese razonamiento los hizo sembrar el 7º año. Ese mismo razonamiento los hizo sembrar el 7º. Y es ese mismo razonamiento que ellos tuvieron porque eran seres humanos, igual que nosotros, es el mismo razonamiento que tenemos nosotros cada vez que Dios nos suelta una palabra. Hay personas en este mismo que Dios les ha soltado tremendas palabras. Y cuando me refiero a tremendas palabras, son cosas que son imposibles hoy. Y si se ponen a pensar en la promesa que Dios les hizo, y se ponen a ver su situación actual de vida, su entorno, la influencia que pueden tener, es imposible. Claro, esa es la promesa de Dios. Tenemos un Dios de cosas imposibles y no posibles. Es imposible para el hombre. Gloria a Dios. Si lo que Dios te prometió es imposible para el hombre, gloria a Dios. Lo único que te aconsejo es que tomes esa frase, es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo, como una frase para poner por obra, una frase personal para poner por obra. Porque cuando le creemos ciegamente a Dios, a pesar de lo sobrenatural viene. Y siempre me gusta contar este testimonio, porque los testimonios personales nos edifican los unos a los otros. Si yo te cuento un testimonio de algo que Dios ha hecho en mi vida, te edifica a vos, me edifica a mí. Si vos me contás un testimonio de algo que Dios hizo, nos edificamos mutuamente, el grupo se edifica. Y me recuerdo en un tiempo de que había pasado algo imposible. Cuando nosotros conocimos a Dios con la pastora María José, no sé, muchísimos varones de Dios, muchísimos profetas soltaban palabras. De hecho, nosotros nunca, siempre lo profético nos siguió, pero nunca salimos a perseguir profetas por allí. Y recuerdo una palabra que en su momento tuve que tomar una decisión de fe. Es una palabra que nos soltaron, no sobre pastorado, porque el pastorado se fue dando, sí, porque fue algo que se fue dando, fuimos obedientes, pero una palabra que me confrontó mucho en un tiempo y tomé la decisión de creerla, es que Dios me dijo en una época de mi vida que me iba a levantar como empresario. Y este testimonio se los cuento porque a nosotros nos pasó que pasamos situaciones difíciles de vida
luego de que Dios nos habló. Eso es lo que pasa. Quiero que entiendas algo, hermana y hermano. Cada vez que Dios te da una palabra, no se va a cumplir la palabra ahí. Después de que Dios te dé una palabra, va a pasar lo contrario. A ver, Dios le dijo a David, vas a ser rey, y lo mandó a pastorear ovejas, y después lo quiso matar Saúl. Y así pasa, así opera Dios. Y cuando Dios me dijo, vas a ser empresario, no, o sea, ciertas situaciones pasaron en la vida que llegamos a tener serios problemas. Y es en uno de esos momentos de la vida donde esos problemas ya te agobian, porque no teníamos ni vivienda propia, vivimos un tiempo en la casa de mis padres, hermanos, una situación difícil. Me recuerdo haber hablado con la pastora y decirle, bueno, pero... Porque en esos momentos son momentos de consecuencia, porque quizás en aquel momento tomé malas decisiones. Pasan muchas cosas, es lo que les hablaba del entorno, de que sufre uno, pero sufre el entorno. Y yo veía que la gente, que mi entorno estaba mal emocionalmente, pero yo decía, sí, pero esto es algo pasajero, porque Dios nos prometió que vamos a ser empresarios. Y era tal la fe y la certeza que me miraban, personas que me conocían y me decían, no entiendo cómo podés estar tranquilo viviendo lo que estás viviendo. Vos estás loco. Pero había una tranquilidad, el cual yo decía, bueno, Señor, ahora me tenés que enseñar, porque para salir de esto no es que vas a bajar, va a venir un ángel y va a hacer determinadas cosas. No, enseñame. Y de a poco fuimos caminando, porque es un proceso, el plan de Dios. El plan de Dios no solo es, ¡pum!, un milagro, se solucionó todo. No. Aprendemos en el proceso y en el plan de Dios. Y fuimos aprendiendo, pero algo que me quedó a mí es que en el peor momento de mi vida, el peor, no dejé de creerle a Dios. Y es en los peores momentos cuando nosotros, hermanos, nos ponemos mal. Es en los peores momentos cuando nosotros bajamos los brazos. En los peores momentos cuando nosotros decimos, ya no doy más, ya no va a pasar, lo que Dios prometió no va a pasar. Y no es así. Quizás Dios nos está probando también en la fe. Recuerde que la fe es, aunque te vaya mal, Dios te habló y vos crees en Dios. Y aquí en este mira hay personas que Dios les habló cosa tremenda. Y yo, mire, estoy viendo aquí los que están conectados y yo creo que todos tienen tremendas palabras de parte de Dios. Este es un meet donde hay personas, yo creo que ni uno de los que está en este lugar, ni uno, está exento a esta palabra. Todos tienen tremendas promesas de parte de Dios. Ahora es esa fe inquebrantable en decir, Señor, a mí no me importa, pero si vos lo dijiste, aunque, gracias Señor, porque es imposible lo que dijiste, gracias, no me importa Señor, lo que sí sé es que yo voy a seguir con esta fe inquebrantable hasta que eso llegue. Y no solo me voy a quedar de brazos cruzados, porque mire lo que Dios hace con el pueblo. Dios le dijo, dejen de sembrar el sexto año, y eso es algo que ellos debían hacer, debían tomar la decisión. Dios no te promete y después te da como de regalo o como por arte de magia. No, vos tenés que hacer algo para que se cumpla la palabra de Dios. Toda profecía está sujeta a una acción. Toda profecía está sujeta a una acción. Cuando Dios te da una palabra, vos tenés que caminar sobre esa profecía para que se cumpla. ¿Por qué se cree que le pasó lo que le pasó al profeta Jonás? Dios lo envió a un lado, Jonás fue para otro. Bueno, y Jonás le pasaron un montón de cosas hasta que llegó donde debía llegar. Y allí se cumplió lo que Dios le dijo a Jonás. Entonces, demanda de nosotros, libre albedrío, una decisión que tomar
y accionar. ¿Cuál es la palabra que Dios te dio? ¿Qué es lo que hoy te parece imposible, pero que Dios te lo habló? Hacia allí quiere Dios que te muevas. Hacia allí quiere Dios que te muevas. Estamos en un tiempo en que esta decisión, la decisión personal, que no la puedo tomar yo, ni la puede tomar tu familia. No, son decisiones personales. La decisión personal de caminar en la profecía que Dios te dio se va a materializar con un cumplimiento muy cercano. Somos nosotros los que retrasamos o desviamos con nuestro libre albedrío el cumplimiento de la palabra de Dios. Y hoy te quiero mover hacia la fe, porque seguramente Dios te habló ahora o hace un tiempo, porque miren que las promesas de Dios son... A ver, tenemos un Dios que es atemporal, tenemos un Dios que es eterno. La sangre de Cristo no es como la sangre de los corderitos, que tenían que todos los años matar un corderito porque alcanzaba hasta el otro año nomás el sacrificio. El año siguiente otra vez. Por eso se mataban los corderos, para perdonar el pecado del pueblo. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Alguien debía morir. Entonces se sacrificaba el corderito, el sumo sacerdote imponía sus manos, los pecados pasaban al corderito, lo mataban. El año siguiente de nuevo, y de nuevo. Mira, hermano, cuando Jesús vino a la tierra, su sangre cubrió desde el pasado, presente, futuro y hasta que Él vuelva, cubrió todos los pecados. Su sangre nos limpió a todos nosotros. Atemporal. Es una sangre que nos cubrió hasta el último día de la creación. Y así son las promesas de Dios, hermanos. Si Dios te ha dado una promesa, esa promesa no tiene caducidad. Lo que Dios te prometió no tiene caducidad. El cumplimiento depende de vos. Seguramente Jonás se hubiese evitado todo lo que vivió si Jonás hubiese simplemente hecho caso a Dios. ¿Saben por qué Jonás se fue a Tarsis? Resulta que cuentan los libros de historia de aquel tiempo, un historiador del siglo primero, de los primeros siglos contemporáneos, luego de la muerte de Yeshua, de Jesús, Flavio Josefo, él cuenta que el motivo por el cual el profeta no quiso ir a Nínive era porque el profeta quería que Nínive sea destruida. Ahora, ¿por qué el profeta quería que Nínive sea destruida? El profeta quería que Nínive sea destruida porque en Nínive, o sea, la sociedad de Nínive, le había quitado la vida a amigos de él, que se habían criado con él en esas compañías de profetas, y habían ido a Nínive, amigos de Jonás, y los habían asesinado. Entonces, cuando Dios le dice a Jonás que vaya a Nínive, Jonás dijo, no, porque si yo hablo a Nínive y ellos se arrepienten, no se van a morir. Y Jonás quería que Nínive sea destruida. Entonces Jonás, ¿hacia dónde se fue? Hermana Leticia, apague el micrófono. ¿Hacia dónde se fue Jonás? Se fue hacia Tarsis.
Y sabemos todo lo que pasó en Tarsis, ¿no? O sea, se fue a Tarsis, lo tiraron al mar, lo tragó un pez, lo vomitó en las costas de Nínive, y cuando salió de ese lugar, después de todo un desarrollo profético, ¿no? Los 3 vientres en el pez del mar, es una cristofanía o una representación de Yeshua que fue al fondo de la tierra. Pero más allá de eso, cuando lo vomitan en Nínive, ¿él qué hizo? Lo que Dios le mandó. O sea, primero no hizo lo que Dios le mandó y fue a parar a tremenda travesía y tribulación y problemas, que casi cuesta la vida de otros seres humanos. Si él hubiese tomado la decisión correcta, simplemente Dios hacía lo suyo. Hermano, ¿por qué él no quiso ir? Porque no quería a la gente de Nínive. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Las promesas que Dios nos da muchas veces están atadas a nuestros sentimientos. Y quizás cuando Dios nos da una directiva, no queremos ir porque nuestros sentimientos, no quiero, no me quiero acercar, o no quiero hablar con esta persona, o no quiero, porque quizás hay algo en nuestra mente o en nuestro corazón que una idea que nos hemos formado. Bueno, yo le tengo algo para decirle. Los sentimientos no tienen cabida en el reino de los cielos. Literal. Las emociones no tienen cabida en el reino de los cielos. No tienen cabida. Las emociones son los peores enemigos, las peores enemigas de usted y mía. ¿Por qué? Una emoción. Emoción. ¿Cuántas personas se han dejado seducir por otras personas y han sido infieles a su pareja porque una emoción hizo que queden ligados de corazón a otra persona o que tengan ese enamoramiento con otra persona cuando Dios no les mandó? Pero esa emoción provocó eso. ¿Cuántas personas, por sus emociones, han llegado a cometer terribles errores? Amor no es una emoción. Ese es el problema. Los latinos o los occidentales creemos generalmente que el amor es una emoción, y no es una emoción. ¿Cuántos hombres hay que dicen amar a sus esposas, ¿no? O sea, los dicen amar y demás. Y esto, pongamos un ejemplo, la violencia en la familia. Hombres violentos que le pegan a su esposa. Y cuando su esposa se quiere ir, parece que se mueren y le piden perdón y lloran porque te amo. No. Eso es una emoción fallida que no es de Dios. Demostrar amor es tratar bien a la otra persona. El amor se demuestra con obras. Y por eso que las emociones a nosotros muchas veces nos alejan del plan de Dios, hermano. Porque como le pasó a Jonás en aquel momento, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho algo, nos ha direccionado en algo y nuestras emociones nos mandaron para otro lado? Es por eso que el varón y la mujer de Dios debe orar a pesar de sus emociones. Debe hacerle caso a Dios a pesar de sus emociones. Y eso tiene que ver muchas veces, y les digo, me ha pasado personalmente muchas veces, tragarnos nuestro orgullo. Porque el orgullo es una emoción. Y decir, bueno, Señor, si es lo que vos querés, es lo que vamos a hacer. Hoy hay una sola clave, ¿eh? Allí puse un videíto que decía, vamos a generar un milagro, o vas a generar un milagro personal. Hoy el mensaje es uno solo. Y se los quiero leer nuevamente. Se los voy a leer. Dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas y ponedlo por obra y habitaréis en la tierra seguros. Es eso. Dios habla y nosotros hacemos. Dios habla y nosotros hacemos, a pesar de lo que sea.
Dios habla y nosotros hacemos. Caminamos sobre esa palabra profética que Dios nos dio. Caminamos sobre la directiva que Dios nos dio. ¿A cuántos Dios les ha dicho, yo voy a hacer esto contigo? Pero si no estás caminando en eso, ¿cómo Dios lo va a hacer? En cualquier área de tu vida. Liderazgo, empresario, política, social, restauración familiar. Yo voy a hacer esto contigo. Camina sobre eso. No te desvíes. Ojo que el camino muchas veces, como le pasó a David, no es fácil, porque el rey David tuvo que estar al lado de un rey que lo quería matar. Luego se peleó contra un gigante, fue una victoria, pero luego tuvo que ir a la cueva de Adulán. Estuvo con ladrones, con lo peor de la sociedad. Tuvo que evangelizar, pongámosle, a un montón de ladrones que vivían en una cueva, que se estaban escapando de todo el mundo, y los convirtió en los valientes de David. Recién allí, luego de un tiempo, porque el rey Saúl cometió un error, se le dio un reinado. Pero ¿cuánto pasó hasta que él fue rey? Fue prófugo. David se escapó, vivió con los filisteos, vivió con el enemigo, pero nunca se olvidó que Dios le había prometido ser rey, ni cuando estaba viviendo con el enemigo. No te olvides de la promesa que Dios te dio. Todo lo que estás viviendo hoy es un camino previo al cumplimiento de la promesa que Dios te dio. Toda tribulación, toda situación, todo lo que estás viviendo hoy es el cimiento de la promesa imposible que Dios te dio. Es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Y aunque no estés viendo el cumplimiento, hoy te vas a ir de este lugar con la certeza de que lo que te prometió Dios lo va a hacer. Vamos a hacer una oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, mi Dios, te doy gracias, Señor, por cada uno de los presentes. Señor, yo sé, Señor, que tú has dado tremendas palabras a cada uno de los que está aquí. Mira, Señor, los estoy viendo, Padre. Has prometido que ibas a hacer negocios, que ibas a restaurar familias, que ibas a levantar empresarios, que ibas a acomodar la vida de muchos, que los ibas a levantar como reyes y sacerdotes, líderes para transformar, Señor, el mundo. Yo creo cada una de esas palabras que les has dado, mi Dios. Y creo, Señor, que me voy a encontrar personalmente delante de cada uno de ellos, diciendo una sola cosa. Amén. Señor, oro por Matías Vázquez. El momento de tribulación, Matías, que estás viviendo, las luchas, las trabas, las pruebas, es un Dios que te impulsa a lo sobrenatural. Es un Dios que te impulsa a tomar decisiones. Matías Vázquez, el sexto año, la cosecha tenía que dar 3 años. Si el pueblo el sexto año dejaba de sembrar, recién el 9º año iba a sembrar de nuevo, iba a cosechar de nuevo, pero iban a vivir en paz. No temas a nada, dice el Señor. La promesa que te di, vos tenés que dar el cumplimiento, dice el Señor. Oro, Señor, por María Luz, bendigo a María Luz. Recuerdo que María Luz, la primera vez que vino a la iglesia, no soy bueno con las fechas, pero creo que casi 2 años, Dios le dio una palabra hermosa, que Dios nunca la iba a dejar y le iba a acompañar a lo largo de su vida.
Y Dios no se olvida de esa promesa, María Luz. Dios te va a dar lo que te prometió, María Luz. Dios te lo va a dar. Oro, Señor, por Adalberto, mi Dios. Lo bendigo en el nombre de Yeshua, mi Dios. Padre, hay palabras, Adalberto, que Dios te ha dado y que simplemente es una pequeña decisión que puede formar grandes resultados. Mirad, Alberto, dice la palabra de Dios que el profeta Jeremías, cuando comenzó su ministerio, le decía: Señor, soy un niño. ¿Por qué me mandas a mí? ¿Sabes qué, Adalberto? Muchos comentaristas cuentan que no es que era un niño, que era jovencito, sino que él no tenía el conocimiento que tenían otros. Pero sin embargo el Señor lo escogió a él. No te frenes, no pienses que no sabes o que no estás preparado. Sí, estás preparado. ¿Sabes por qué? Porque Dios va contigo. Y Dios te ha dado palabra. Es tiempo, varón. Es tiempo de que te decidas. Y ¿sabes qué, Adalberto? Cambia todo. Cuando uno empieza a servir a Dios de la manera en que Dios le habló, no es que solo cambie tu situación ministerial o espiritual, cambia todo, todo, todo. Porque caminar en lo sobrenatural de Dios provoca una vida sobrenatural. Padre, oro por el pastor Rubén, lo bendigo en el nombre de Yeshua. Lo bendigo, mi Dios. Te agradezco por la vida de él, mi Dios. Oro por sus hijos, oro por su esposa, mi Dios. Lo bendigo. Y Señor, yo te pido que lo honres, que honres al varón de Dios. Porque cada vez que yo lo veo y cada vez que yo pienso en él, Señor, yo me recuerdo a: no mires lo que tienes delante de tus ojos, porque el hombre ve lo que tiene delante de sus ojos, pero yo veo el corazón. De eso me recuerdo, Señor. Bendigo al pastor Rubén y te pido, Padre, que hagas sobrenaturalmente cosas con él, en su familia, en sus negocios. Él es un sacerdote, Señor, de acuerdo a la orden de Melquisedec. Sí, mi Dios. Oro por Adrián, mi Dios, lo bendigo en el nombre de Yeshua, Adrián, mi Dios. Padre, él lo ha expresado públicamente, que está pasando por una situación difícil. Quizá una situación, Señor, de lo que hemos hablado hoy, estas situaciones que nos traen consecuencias. Pero, Señor, Él te conoce y tú lo conoces. Trae, Señor, libertad. En el nombre de Yeshua te lo pido, mi Dios. Hay algo que escucho en mi mente, Adrián, y es: ya aprendí la lección. Es algo que te pasa, Señor, ya aprendí. Ya aprendí, Señor. De eso se trata la tribulación en la vida, Adrián. Para eso llegan esas tribulaciones. Para no volver nunca más atrás. Hay un gran tiempo de Dios para vos, Adrián. Oro, Señor, por el hermano Pez. Oro, Señor, allí por Daniel Serrano, mi Dios. Allí dice Pez. Oro por Daniel, mi Dios, lo bendigo. Señor, Daniel es otro amigo de la casa, que llegó a nuestra vida y con una necesidad de cambio de vida, y no humano, sino un hermano el cual
ha sido transformado durante este tiempo y Dios lo está preparando para cosas grandes. Pero entiendo que Daniel ha llegado a este tipo de enseñanzas porque lo que Dios le va a dar necesita formación de este tipo. Y Daniel, Dios te va a dar, Daniel. Dios te va a dar eso que te ha hablado de una manera sobrenatural. Tenés una capacidad enorme, pero Dios te va a permitir explotarla cuando estés preparado. Oro, Señor, por Leticia Flora, la bendigo en el nombre de Yeshua, mi Señor. Hay testimonio, Leticia, porque Dios te ha respondido ya a oraciones y ha hecho cosa hermosa el Señor. Sigue en tu camino, Leticia, porque Dios va a seguir respondiendo tus oraciones. Te bendigo en el nombre de Yeshua. Oro, Señor, por Belén, Montenegro, mi Dios. Bendigo a Belén, bendigo a su hija, bendigo a su familia, mi Dios. Bendigo su entorno. La bendigo en el nombre de Yeshua. Y te pido, Padre, que esa transformación que has comenzado allí, Señor, con la familia, con ella personalmente, mi Dios, tenga sus frutos, mi Dios. Belén, hace un tiempo yo te di una palabra. Recuerdo que en una plaza, y te dije, creo que fue antes de la pandemia, y te dije, el año que viene Dios comienza a cambiar tu vida por completo. Ese cambiar por completo la vida, Belén, tiene que ver con esto que le pasó al rey David. Cambiar por completo la vida, cuando Dios te da una promesa, inmediatamente pasa lo contrario a lo que Dios nos dijo. Y es en ese tiempo que empezaste con un proceso personal, tribulaciones y problemas y demás, pero a los hijos de Dios todo nos ayuda bien, Belén. Todo nos ayuda bien. Entonces, eso que Dios hizo contigo durante estos años es fruto. Eso te va a dar a peso de gloria. Y Dios va a estabilizar muchas cosas en el hogar. Bendigo, Señor, a la hermana Dolores Gualesca, la bendigo su familia, bendigo su emprendimiento, bendigo a su esposo, Señor. Bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, la ciudad donde ella está, allí, Pico Truncado, Señor. Santa Cruz, bendigo Pico Truncado, mi Dios. Casa de Dios y puerta al cielo es la casa de mi hermana. La bendigo en el nombre de Yeshua. Bendigo a Esteban Celis, el anciano de la congregación. Lo bendigo en el nombre de Yeshua. Bendigo a su familia. Hermoso testimonio también Dios ha hecho con Esteban y está haciendo. Cuando Esteban vuelve al ministerio, Esteban estuvo en la formación del ministerio, Esteban estuvo en el comienzo del ministerio cerca del cielo, luego se apartó del ministerio por esto que les decimos. Quizás un error del pastor, quizás un error de él, son cosas que pasan en la vida. Esteban se apartó del ministerio, pero cuando él vuelve, Dios le da una palabra. Él vino solo, luego de un proceso. Dios le dio una palabra y le dijo, toda su familia iba a estar antes de que termine ese año en los pies del Señor. Nadie de su familia estaba congregando. Antes de que termine ese año, Dios le entregó toda su familia y toda su familia estaba congregándose. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de cosas sobrenaturales. Nosotros no podemos manejar la mente o el corazón de nuestros hijos, la mente o el corazón de nuestros yernos, de nuestros parientes cercanos. No lo podemos manejar, pero Dios es un Dios de cosas imposibles. Dios le habló a Esteban, él le creyó ese fin de año, toda su familia estaba. Y mire que la mayoría son adolescentes, ¿eh? Difíciles de tratar los adolescentes. Dios lo hizo, porque tenemos un Dios de milagros y un Dios verdadero. Lorena, bendigo a Lorena, mi Dios. Lorena allí de Estados Unidos, una situación muy similar, cuando todas las cosas indicaban que no iba a haber una restauración en su familia. Dios le habló, ¿y saben cuándo habla Dios? Cuando ya llega lo imposible. Y Lorena, cuando Dios te habló, era imposible que se cumpla lo que Dios te dijo.
Dios llegó cuando ya estaba todo cerrado, cuando ya todo estaba perdido. Allí vino Dios y te dio una palabra. Hoy esa palabra se ha cumplido y está en camino de convertirse en algo mucho más grande. Y Lorena, te lo confirmo, eso imposible. Sigue trabajando, porque Dios va a levantar a tu esposo y a ti como ministros. Eso lo va a hacer el Señor. Luego de todo lo que pasó. Oro por el profeta Marcos, lo bendigo. Un compañero del día número 1. Este sí que es una persona fiel, fiel, fiel. ¿Y sabe qué me ha dicho el Señor hace unos días? Que le compartía la palabra. En la reunión pasada, antes de la reunión, el Señor me dijo que lo iba a trasladar a otro nivel en lo profético. Otra unción le iba a dar. Se lo comenté y nos gozamos juntos. Y le digo, Marcos, el Señor te va a levantar, te va a elevar a otro nivel profético. No es para que lo ande llamando al hermano y preguntándole cosas, pero Dios lo prometió. Ya va a escuchar cosas tremendas de parte de Dios. Oro por Marga, Señor, la bendigo. Marga, bendigo tu vida, bendigo tu familia. Bendigo, Señor, lo que producen las manos de Marga, mi Dios. Bendice sus manos. María Chávez, mi Dios. Yo en este lugar, la hermana María Chávez es una hermana que hace una tarea hermosa en Uruguay. Yo en este lugar me he declarado admirador de la tarea de la hermana María Chávez. Porque todo lo que ella hace con los ancianos, y la tarea que ella hace, solo puede ser realizada con amor porque no tiene devolución. Esa gente para la que ella trabaja, esa gente sobre la cual ella influencia, esa gente a la que ella la lleva a acercarse a Dios, lleva a esas personas a acercarse a Dios, no le pueden retribuir nada. No hay ningún interés que ella podría tener porque ellos no le pueden devolver nada. Mas la hermana lo hace por amor. Y eso no va a quedar sin recompensa, hermana. Así dice el Señor. Antes de que termine este año, hermana, y lo podés anotar el día hoy, antes de que termine este año, la recompensa va a ser muy grande sobre tu vida. Y te vas a dar cuenta y te vas a recordar de esta palabra. Cuando llegue la recompensa, esto es lo que me habló el Señor. Señor Matías Vázquez, ya oramos por Matías y Yamila. Yami está allí conectada también, su esposa, los bendigo. Yami, la palabra de esta noche es una palabra de activación y de fe. Son difíciles los saltos de fe, Yamila, difíciles los saltos de fe, porque un salto de fe es como un salto al aire, un salto de fe es como, o un paso de fe, es como el paso que dio, Yami, un paso de fe es como el paso que dio Pedro cuando el Señor los llamó desde el agua. Cuando Pedro pone su pie sobre el agua, no existe tal paso de fe como el que él dio. Pedro caminó sobre el agua. Su mente luego, que es lo que estábamos hablando hoy, su mente hizo que él entienda que no se podía caminar sobre el agua, por eso comenzó a hundirse. Pero no existe hombre sobre la tierra que haya dado el paso de fe que dio Pedro. Eso es, Yami, caminar en lo sobrenatural. Cuando Jesús te dice algo, cuando el Señor te dice algo, aunque haya agua y vos sepas que no se puede caminar con el agua, sobre el agua, salí caminando hacia allí, porque allí está la bendición. Tienen que dar ese salto. Familia Cisneros, oro, Señor, por la familia Cisneros, por el hermano Oscar, por la hermana Patricia, por sus hijos. Los bendigo en el nombre de Yeshua. Oscar, Dios te está dando y te va a dar nuevos diseños. Dios va a romper estructuras mentales.
estructuras caen de tu mente, derriba. La palabra de Dios dice, Dios derriba y luego edifica. Dios está derribando en este momento y durante este tiempo que has estado allí viviendo, en donde está la central de cerca del cielo. Ahora el hermano está en La Pampa, se fue a La Pampa y vuelve de aquí a unos días. Pero Dios, este tiempo, Dios ha estado derribando estructuras mentales. Todos nosotros, aunque creamos que somos abiertos de mente, todos tenemos estructuras mentales, las cuales Dios derriba y luego edifica lo que Él quiere. Y Dios ha derribado estructuras mentales, hermano Oscar, para que veas que hay algo más grande de lo que nosotros creemos. Hermana Raquel, apague el micrófono. Hay algo más grande de lo que nosotros creemos, hermano. Eso, hermano, Dios te va a llevar, va a cumplir todas las palabras que te dio. Pero Dios primero está trabajando con tu mente. Con tu mente. La mente nuestra, la mente finita, la mente creada, muchas veces le cuesta entender una mente que no tiene principio y no tiene fin. Eso es lo que Dios está haciendo contigo en este momento. Allí entró la hermana Raquel Bene de Estados Unidos, bendigo a la hermana, la bendigo en el nombre de Yeshua, bendigo su familia, bendigo sus hijos. Shalom, hermana. Walter Centurión, Walter, un amigo, está allí seguramente con su esposa, con la familia. Te bendigo, Walter, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Cada palabra que Dios te dio va a tener un cumplimiento. Todo lo que está pasando en tu vida es el cimiento de eso que Dios está edificando. Y Walter, tengo una palabra para vos esta noche. Cuando Dios promete cosas grandes, Dios debe hacer cimientos grandes. Una casa no puede ser construida sobre la arena, eso lo sabemos. Y Dios ha hecho cimientos grandes contigo, porque la promesa es grande. Y Dios ha reedificado y ha construido cosa nueva. Todo lo que pasaste en la vida, necesitabas pasarlo. ¿Sabes por qué? ¿Cómo vas a hacer para bendecir a otros si no entendés lo que están viviendo? Todo lo que viviste es experiencia para saber aconsejar y manejar. Miren, cuando yo doy una palabra profética, le agradezco a Dios que nunca di una palabra de mi corazón. A veces duelen los cumplimientos porque nos ha tocado vivir cumplimientos incluso dolorosos. Y nunca me retracto de algo que Dios me dijo. Walter, Dios está preparando gobierno para ti. Gobierno. Y no gobierno celestial. Pues ya has sido ungido como pastor. Claro que lo ha sido. Así como fue ungido David, así ha sido ungido. Pero Dios está preparando gobierno en la tierra para ti. Y esto lo firmo hoy con esta palabra. Dios te va a poner en preeminencia en los gobiernos de la tierra. Hoy te recuerdo esta palabra, dice el Señor. Yo nunca me he olvidado, dice el Señor. Mi palabra es eterna y mi promesa es eterna. Bendigo, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de los presentes. Bendigo, Señor, a aquel que pueda estar mirando luego, porque esto se transmite en las redes. Oro, Señor, por aquellos que están viendo esta transmisión. Fe es la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Hoy se van con la certeza de que cada palabra que Dios les dio, sobrenatural, se va a cumplir. Espérenla, porque se va a cumplir. Shalom, shalom a todos, los quiero mucho, los bendigo. Y bueno, oremos, porque ahora estamos en Buenos Aires, estamos
con mi familia y estamos por viajar ya el domingo a la madrugada, estamos viajando para Bariloche, allí en el Pentecostés, que es algo que se dio también sobrenatural, porque este año no teníamos pensado ir a Bariloche, no teníamos pensado, en realidad no teníamos pensado nada nunca ministerial sobre Bariloche, y de repente Dios tocó el corazón de un grupo de personas, generaron allí un Pentecostés, y, y hoy en día son muchas iglesias las que van a participar de ese Pentecostés. No conozco ningún pastor, no conozco ninguna iglesia, no conozco ninguna persona allí y prefiero ir así, sin conocer a nadie, porque cuando Dios habla es preferible no conocer a la persona, ¿no? Para que Dios fluya. Y sé que va a ser tremendo ese Pentecostés, eh, va a ser algo y lo he dicho en un par de... Tenemos entrevistas en radio, la verdad que muy bien ha trabajado la gente de aquel lugar. El viernes que viene este Meet va a estar conectado, el Meet va a estar conectado al evento. La prédica en ese lugar, que calculan que va a haber cerca de 1000 personas, la prédica en ese lugar va a estar en vivo. O sea que conéctese al Meet, ya vamos a organizar allí bien con el pastor Rubén, se va a transmitir desde este usuario, Pastor Facundo Ahumada, en vivo la prédica allí de Pentecostés, ese va a ser el Meet, así que lo van a ver aquí por Meet, y la verdad, hermanos, hay algo que sí Dios me dijo, que en Argentina, y esto, el culto pasado lo dije también, que lo transmitimos en vivo, el mundo, los países de habla latina, hace tiempo que tienen sus ojos puestos sobre Argentina. De hecho, muchos varones de Dios de América Latina han profetizado sobre Argentina. Y están atentos, expectantes a Argentina. El pastor y el creyente argentino, el cristiano argentino, está expectante, está esperando que algo pase. Y yo sé que este es el tiempo en que va a pasar en Argentina algo sobrenatural. Algo sobrenatural va a pasar en el país. Usted va a ver cómo la iglesia va a comenzar a moverse en esto que llamamos el último avivamiento. Creemos que Jesús viene. Este último avivamiento que va a traer reflexión. Esto va a pasar, hermanos. Y allí, yo creo que allí va a pasar algo tremendo. Va a ser detonante de algo grande. Y algo que se va a extender a otras naciones. Así que los bendigo ya el Shabbat que viene vamos a estar allí en el evento, así que conéctese aquí al Meet. Y bueno, esté orando. Los líderes, los que están aquí, hay muchos que están en la oración y en la intercesión del ministerio y la han pasado. No saben lo que han pasado los líderes de la intercesión. Pero cosas, ataques del enemigo tremendos. Y es porque sabemos que luego de esto viene algo tremendo. Pero mire, a una hermana se le cayó la pava de agua caliente y se le ampolló toda la pierna, el rojo vivo, problemas, mire, problemas de todo tipo hubo. Pero sabemos por qué es. Sabemos por qué es. Así que viene un tiempo lindo. Y para el ministerio, créame, al margen de lo que está por pasar allí en Bariloche y demás, Dios me habló de un tiempo nuevo. ¿Mm? Sé que Dios va a empezar a activar determinadas cosas y, y somos una gran familia. Téngalo presente eso. Somos una gran familia. Como familia vamos a transmitir lo que Dios nos da. Hace un tiempo, y para cerrar ya, hace un tiempo Dios me dio una palabra en el ministerio, en una intercesión, y una palabra que guardo en mi corazón. El ministerio es un ministerio profético. Los pastores, la pastora María José, yo tenemos ese don, esa cobertura que nos sigue profética. Y eso fluye hacia los pies. Ministerio cerca del cielo es un nido de águilas, digo yo. Esa cobertura fluye hacia los pies. Y créame, hermana, hermano, que Dios va a empezar a traer palabra profética a cada uno de los integrantes del ministerio. Y Dios los va a usar de una manera sobrenatural. Ya los está usando. No se cierre a lo que Dios le dice.
Cuando Dios le diga algo, no lo trabaje con su mente. Háblelo, háblelo. Que Dios les bendiga, Yahweh les bendiga en gran manera. Y bueno, Pastor Rubén, te dejo aquí para que ya cierres el Meet. Shalom, hermanos, shalom. Bueno, como bien anunciaba el pastor, la semana que viene vamos a organizar para transmitir en vivo entonces aquí por Google Meet. Lo esperamos a cada uno de ustedes y sigan apoyando en oración, en ayuno. Y nos vemos en Pentecostés entonces, en breve. Shabbat Shalom para todos.